Cuando nosotros abrimos el libro sagrado, la palabra escrita de nuestro Dios, el libro al cual se le llama la Biblia. La Biblia la conocemos como la palabra de Dios. La Biblia, ¿sabías qué quiere decir Biblia? La Biblia quiere decir el libro de los libros. Eso quiere decir Biblia. El libro de los libros. Cuando nosotros le llamamos a nuestro Señor Jesucristo el Rey de Reyes, ¿qué estamos diciendo? Que hay reyes, pero Él es el Rey de Reyes. La Biblia, hay muchos libros de todas las áreas, maravillosos, preciosos, hermosos, gloriosos, de la matemática, de la física, de la filosofía, de la literatura, de la poesía, de la biología, de las ciencias parapsicológicas, de tantos libros que puede haber, algunos pésimos, otros malos, otros diabólicos. Hay miles y yo diría millones de libros. Pero la Biblia es el libro de los libros, porque es la palabra de Dios. Así es que si te dicen, ¿tú qué libros has leído? Unos dicen, no, yo he leído a García Márquez, a García Lorca, he leído a Lenin, a Marx, a Engels, he leído a Schopenhauer, he leído a varios escritores famosos. Y aún Rayuela y tantos escritores mexicanos de historia de México. Podrás haber leído muchos libros. Pero si tú dices, yo nada más leo la Biblia, yo nada más conozco la Biblia, ante los ojos de Dios eterno estás diciendo, yo leo el libro más importante, el libro de los libros. Por eso el que lee la Biblia es más sabio que cualquier sabio del mundo. Tiene la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios, el camino que Dios tiene para cada ser humano, el camino que lleva a la vida, el camino que te rescata del infierno, de la muerte eterna, el camino que te rescata de la tristeza, de la angustia, de la aflicción, y el camino que te abre las puertas del cielo, no nada más para salvación, sino que te abre acceso a la presencia misma de Dios. Porque en la Biblia es donde leemos, orad sin cesar. Y luego dice Efesios 4, creo que es 16 y 17, dice orando en todo tiempo. Vamos a buscar Efesios 6, no es Efesios 4, es Efesios 6, 18. Efesios 6, 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello. ¿En qué? En la oración. Velando en ello, en oración, con toda perseverancia, no dejando de hacerlo. No suspendas periodos sin orar. Sé perseverante, constante. Es que no ha resultado lo que he pedido, no ha llegado lo que he pedido. Ya tengo tiempo pidiéndolo. Hoy mira, estaba pidiendo y hoy pasó esto. Ya no voy a orar. No, ningún evento, ningún suceso debe de impedirte ser perseverante. Tú continúa orando.
Por eso es que la Biblia es muy clara y dice, orando en todo tiempo, en la mañana, al mediodía, en la noche, en las buenas, en las malas, con lluvia, sin lluvia, con sol o sin sol, nublado, en frío o en calor, en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y luego dice el apóstol Pablo en el versículo 19, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Quiere decir, Pablo les decía a los creyentes de Éfeso, oren por mí, para que Dios me dé palabra con que yo pueda hablar con poder el Evangelio, la buena noticia de salvación para todos los que me escuchan. Estaba diciendo Pablo, si tú oras creyente, Dios escucha tu oración, pero Dios la responde. Para que me sea dada palabra, Pablo pedía algo que a ver si, o era porque sabía que si pedían, Dios le iba a dar a él palabra poderosa para hablar el Evangelio. Por eso pedía, oren, no dejen de orar en todo tiempo. La Biblia, el libro de los libros, tiene como esencia a llevar al hombre a Dios, en comunicación con Dios, para que establezca una relación personal con Él y tenga acceso a su presencia. Por eso encontramos en la Biblia testimonios poderosos de hombres que oraron y que sufrieron esa transformación en sus vidas al mantener una comunión íntima con Dios. Por ejemplo, voy a mencionarles algunos. Moisés, un hombre que tenía poder en la oración, un hombre que tuvo poder en la oración, un hombre que tuvo autoridad como persona, no solo para hablarle al pueblo de Dios, sino también para hablar con las autoridades de su tiempo y aún a los mismos enemigos de Dios. Él tuvo un poder sobrenatural. ¿Por qué? Porque Moisés fue un hombre que vivió en oración. Pero quiero meter un asunto que es parte del tema que Dios nos tiene hoy. Si bien es cierto que Moisés llegó a ser un hombre de gran poder, de gran autoridad, era un hombre que nació en circunstancias sumamente difíciles y que desde su nacimiento la mano de Dios estuvo con él. Dios lo guardó de ser muerto con todos los niños que en ese momento el faraón de Egipto había decretado que matasen a todos los varones, niños que nacieran, para que el pueblo de Israel no tuviera más varones y se siguiera multiplicando, y después un día se levantaran en armas contra sus opresores y se rebelaran. Entonces había mandado matar a todos los varoncitos, pero dice que su mamá, obviamente inspirada por Dios, dice que lo vio varoncito hermoso y lo guardó y lo escondió. Y lo llevaban al río por si lloraba ahí en el río no oyeran su llanto. Y entonces dice que una de esas la hija de Faraón encontró al niño, al bebito, y que lo vio y encontró gracia delante de la hija de Faraón. Y su hermana Miriam, que andaba por ahí cuidándolo de lejos, se hizo la aparecida y le dijo, es niño de los hebreos es este. Y entonces le dice, ¿por qué no lo cuidas? Y entonces ella le dice, te busco a alguien, una nodriza para que te lo cuide mientras. Y entonces dijo, bueno, pues sí, dímela, tráemela. Y ya la presentaron y le trajo a su mamá, a la mamá de Moisés, hermana de su mamá de Miriam. Y ahí vemos que Moisés es llevado
después de que es destetado, la mamá lo cuida, ya con la protección de Faraón, y es llevado cuando él tiene 6, 7 años al palacio, y ahí crece. Durante 40 años, Moisés crece y se desarrolla como un varón dentro del conocimiento de la ciencia de los egipcios, y en ese momento Egipto era la nación más avanzada sobre la tierra y él tenía el ejército más poderoso sobre la tierra. La historia nos dice, no la Biblia, pero la historia secular nos dice que Moisés se creó en las mejores universidades en Egipto, en la ciudad de Memphis, en la ciudad de Alejandría, donde él estaba creciendo en aquellos tiempos, estaba desarrollándose en toda la ciencia, él conocía todo, aún las artes mágicas que practicaban, todo lo sabía, pero él había tenido una educación temprana. Con su mamá, hasta los 6, 7 años que fue llevado, él recibió el consejo, la palabra que Dios había dado a la nación de Israel. Aquella poca revelación que había, pero al fin y al cabo era la revelación de que Dios había prometido que los iba a sacar de la tierra de Egipto y los iba a sacar con mano poderosa. Y ahí estaba grabado en la mente de Moisés aquel pensamiento. Y él sabía que de alguna manera Dios lo estaba levantando y preparando. Y no nada más estudió la ciencia, sino que estudió las artes de la guerra. Nos dicen los libros en la historia de los judíos y los anales históricos, dice que Flavio Josefo describe a Moisés como un gran hombre de gran estatura, de buen parecido, fuerte, grande, de tal manera que él fue nombrado general del ejército egipcio y fue a derrotar a los nubios que estaban al sur de Egipto. Y los nubios eran personas de 1,90, 2 metros, 2,20 metros de estatura, grandes hombres fuertes, y él tuvo varias batallas como militar, derrotando a los enemigos de Egipto. De tal manera que él estaba presentando, y en un momento dado de su vida, él se sintió y supo en su comunión con Dios que él era el llamado para rescatar a la nación de Israel. Lo sabía en su corazón. Dios había puesto aquel sueño en su corazón. A veces decimos, ¿será que Dios o es mi idea? ¿O es mi anhelo y mi deseo? Y les vuelvo a refrescar lo que Dios nos ha enseñado. Dios nos habla a través de sueños y visiones y nos pone en nuestro corazón las cosas que son buenas, que son nobles, que son de progreso, que son de avance, que son de un más arriba y más allá. Esto viene de Dios. El diablo no quiere bendecir la vida de nadie. Solamente Dios te da sueños de cosas grandes para su gloria. Por eso cuando Moisés tenía eso, venía de Dios. Y llegó un momento en que él, estando allí caminando entre los hebreos, dice que vio a un capataz egipcio golpear a uno de sus hermanos hebreos. Y dice que fue y lo sacudió y le dijo, ¿por qué le estás haciendo? Y aquel hombre seguramente siguió golpeando a su hermano hebreo, aunque era un esclavo y él vivía en Faraón. Nadie sabía que él era un hebreo. Todos pensaban que era hijo de la hija de Faraón. De tal manera que él empieza a defender, probablemente lo jaloneó porque aquel hombre no dejaba de golpearlo, como diciendo, ¿y tú quién eres? Yo lo estoy castigando. Lo agarró, lo empujó, a lo mejor le dio un puñetazo, cayó aquel hombre y se mató, lo mató. Y dice que movió la arena tú y lo enterró y lo tapó. Al otro día que paseando nuevamente, estaban 2 hebreos peleándose y él les dijo, ¿por qué peleáis? Vosotros sois hermanos, no debéis pelearos entre ustedes. Y uno de ellos, altivo y orgulloso y soberbio, le dice, ¿y tú quién eres para venir a decirnos qué hacer? ¿Que acaso nos vas a matar como mataste al egipcio ayer? Entonces se le abrió el entendimiento y dijo, esto se sabe. Y me van a agarrar porque hay una pena de muerte para aquel que mate un egipcio. Y además, si yo soy hebreo y lo maté, va a venir el caos. Entonces él, cuando supo esto, preparó sus cosas,
y huyó. Se supo en la corte que él había matado, y entonces lo buscaron para destruirlo, para matarlo a él. Él ya había huido y se fue al desierto, y allá estuvo en el desierto el gran hombre, aquel que se sintió con capacidad y con la habilidad de liberar a la nación de Israel. Tenía conocimiento, tenía sabiduría, tenía experiencia militar, era un general egipcio, estaba caminando para ocupar el trono de Ramsés, su medio hermano, entre paréntesis, allí entre los egipcios. Y él estaba de los favoritos para ocupar el trono de Faraón. Él iba a ser el gobernante de Egipto. Todo eso lo sentía él en su corazón, pero tuvo que huir. ¿Por qué? Porque un momento de su altivez, de su soberbia, de su seguridad, de su autoridad, quiso golpear y hacer y tomar el lugar que a veces no nos corresponde, y mató a un hombre y perdió aquello que aparentemente tenía, y huyó. Y allá en el desierto tuvo que pasar 40 años. Se fue a los 40 y tuvo que pasar 40 años en el desierto. Allá conoció a un varón que tenía ganado, le dio trabajo de pastor, a cuidar ovejas. Y allí estuvo llevando a las ovejas a comer las poquitas hierbas que salen en el desierto. Muchas veces tenía que caminar a ciertos lugares donde había caído lluvia y allí unos arbustos, y tenía que ir llevando, y a veces se alejaban, a veces días del lugar donde vivían para poder alimentar al ganado. Y dice que después de 40 años donde él todos los días, monte, nubes, cielo, arena, un día, 2 días, 3 días, 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. ¿Qué crees que hacía? Cuando tú ves el cielo y ves las estrellas, ves el amanecer, ves el atardecer, ves un águila, ves un pájaro, o ves nacer una palmera y dar el fruto, no te queda más que pensar en Dios y reconocer que Dios es Dios. ¿Cuántos días estuvo pensando por qué frustré el plan de Dios? Si Dios me había preparado, Dios me había llamado, Dios me formó. Pasé 40 años estudiando en la universidad, peleando por la nación, capacitándome, y por un error tuve que pasar esto. Tengo yo la culpa. Y él se recriminaba a sí mismo. Dice: yo eché a perder el plan de Dios. Seguramente eso lo pensaba, porque tú y yo lo hemos pensado. Dios nos está hablando aquí no nada más para que conozcamos la historia de Moisés. Qué linda historia. Dios siempre habla a nuestros corazones. Y la Biblia fue escrita precisamente para revelarle al hombre, revelarle lo que hay en su corazón, para que pueda enfrentarse con su Dios y pueda estar a cuentas con Dios. Por eso vienes aquí a escuchar la voz de Dios, no mi voz. Yo le clamo a Dios: dame el mensaje que tienes para tu pueblo. Dame el mensaje, Padre, que yo necesito en mi corazón. Yo lo necesito igual que ustedes, o más que ustedes. Porque mientras más pasan los años, más nos damos cuenta que si algo es esencial y vital para nuestras vidas, es
la comunión con el Dios vivo, con nuestro Dios y Creador. No es el dinero, no es la fama, no son las relaciones, ni es la familia, que es muy importante. Es nuestra comunión con Dios, porque sin eso tu familia la pierdes, tu dinero lo pierdes, tu prestigio lo pierdes, y todo va a terminar en un dolor y una tristeza y una miseria profunda. Porque sin Dios nada podemos hacer. Jesucristo lo dijo: separados de mí, nada. ¿Sabes qué es? Nada podéis hacer. De tal manera que cuando nosotros buscamos eso, ahí estaba Moisés en el desierto recriminándose y diciendo: frustré el plan de Dios, eché a perder el plan de Dios para mi vida. No estaría yo en otro lugar hoy en vez de estar aquí en Mérida. Y hablé sobre este punto. Después Dios me demostró que el plan de Él era que yo estuviera aquí, para que predicara su nombre, para que yo fuera instrumento de su amor por ustedes, para salvación de sus almas. No porque haya ningún mérito en mí, no hay ninguno. Pero ahí estaba Moisés pensando lo mismo que yo pienso y que tú has pensado. ¿Cuántas veces has pensado que echaste a perder el plan de Dios para tu vida por tal o cual pecado que hiciste y cometiste, y ya no, Dios no te va a usar más? Estás equivocado. Dios está trabajando en tu mente, en tu vida y en tu corazón para pulirte y sacar ese brillo que tú tienes y ese valor que hay en ti. ¿Y sabes qué pasó? Que este hombre, Moisés, ahí en el desierto, yo a mí me gusta contar así: un día, 2 días, 3 días, 365 días. Cuán larga se hace la espera de muchas cosas que queremos. No pasaron 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, ni 15, ni 20 años. Tuvieron que pasar 40 años. Y él dándole vueltas a su mente. Yo me imagino cuántas veces se postró Moisés allá en el desierto delante de la gloria del Dios viviente. Porque Dios se manifiesta en todo lugar cuando tú quieres encontrarlo. Y ahí está presente. No importa si sea en la playa, en el monte, en el patio de tu jardín, o ahí en el cuarto de tu baño. Ahí Dios se hace presente. Ahí donde tú lloras, ahí donde tú le buscas de corazón, ahí donde gimes por su presencia. Ahí Dios se hace presente, y se hizo presente con Moisés. Y un día, estando ahí, vio una zarza que ardía. Y cuando esa zarza vio que no se consumía, aquel arbusto lleno de fuego, lleno, en vez de hacer que salieran los pedazos de hojas volando, esta zarza estaba ahí verde y llena de fuego, pero no se consumía. Algo que no era natural, algo sobrenatural estaba sucediendo. Y él sabía, porque no era un hombre inculto, era un hombre de los mejores preparados de su época y de su tiempo. Era un doctorado, lo mejor que te puedes imaginar como un varón. No era un ignorante, y se acercó a ver, cuando oyó una voz que le dijo: quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Entonces que él se cubrió su rostro. Nosotros sabemos cuando estamos escuchando la voz del Dios Altísimo, cuando Dios nos está hablando, cuando Dios te está diciendo en tu corazón: eso que estás haciendo no es correcto. No trates de esconderte y hacerte el sordo, porque lo único que estás
perdiendo esta oportunidad y apartándote de la voz que quiere bendecirte. Quita el sandalio de tus pies. Y ahí es donde vemos la historia que Dios le habla a Moisés y le dice: quiero que vayas a rescatar a mi pueblo. En ese momento yo digo que aquel hombre sintió que se le abrió el cielo y dijo: esto era lo que yo sabía que Dios quería hacer conmigo. Por eso me preparó, por eso me enseñó, por eso me hizo quien soy. Porque esperó 40 años. Te voy a decir por qué. Porque Dios no trabaja ni fluye con personas soberbias, altivas, orgullosas, seguras de sí mismas, que creen que todo lo que tienen lo han conseguido por su esfuerzo y se han olvidado que todo viene de la gracia de Dios. No importa si eres hombre o mujer. Dios no trabaja ni fluye con hombres y mujeres soberbios, altivos y orgullosos, que se creen que por su trabajo, su conocimiento y su preparación y lo que han hecho por Dios, se lo merecen. Por eso es que en el tiempo de los romanos, cuando un general romano salía a la guerra y triunfaba en alguna de sus conquistas de las naciones que hacían, dice que llegaban aquellos generales romanos con su ejército, con sus banderines, con sus estandartes, con sus caballos, entrando a Roma por la vía Apia, aquella avenida que todavía existe para entrar a Roma. Y ellos entraban y el pueblo los recibía. E iban los montones de cautivos que habían hecho y traían, si habían conquistado al norte de África, traían pavos reales, traían camellos, traían a los negros o a la gente ahí encadenada, mostrando a todos los ejércitos que habían conquistado, los traían esclavos. Y ellos en sus caballos blancos, y hoy a muchos iban en carruajes, y mayormente ellos iban en carruajes, de tal manera que el pueblo con su corona de laurel de victoria. Pero se acostumbraba a una cosa. Se acostumbraba que aquel general romano trajera un esclavo junto a él. Y dice que cada que la gente le vitoreaba, le decía: ¡oh, gran hombre! ¡Eres como un dios! Y cada que oía ese esclavo eso, le susurraba al oído a aquel general: no te olvides que tú eres un mortal como yo. Llevaban a un esclavo para recordarles. Estos generales romanos sabían que hay un riesgo y un peligro mortal de crecerse y envanecerse y deformarse pensando que ellos son, y pierdan la humildad y la sencillez del corazón. Moisés no entendió por qué, pero Moisés era un hombre como tú y como yo, que por sus estudios, capacidades, economía, dinero, recursos, lo que hemos logrado, sentimos que somos nosotros los que merecemos estar ahí, o estar acá, o en tal ministerio, o en tal casa, o presidiendo, o ser un líder. ¿Crees que porque eres tú? Y entonces te envaneces. ¿Crees que es en tus fuerzas? Entonces cuando Dios tiene que entrar a humillarte, porque la Biblia dice que Dios resiste, quiere decir se opone. Resistir, que cuando alguien te está atacando, alguien está empujando, tú pones tu pie, pones tu escudo y haces la contra para que aquella persona no avance un centímetro más. Dios resiste a los soberbios
y a los orgullosos los resiste. Por eso es tan importante que nosotros entendamos que Dios está trabajando. ¿Por qué estamos hablando de esto, pastor? Porque Dios quiere bendecirte a ti. Dios quiere decirte que la oración es un acceso hasta su presencia. Pero el que tengas acceso a tu presencia necesita un requisito, un cambio de actitud en tu corazón. De ser un hombre o una mujer humildes, reconociendo que todo lo que vas a conseguir en el cielo no es por tus méritos, no es por tus capacidades, muertos tus habilidades, no es por tu conocimiento, no es por lo que has hecho por la obra, sino por la gracia y misericordia de Él. Por eso es que cuando vemos esa gracia en Cristo, aquel hombre Moisés pudo entender que tardaron 40 años en los cuales él tuvo que postrarse y orar y orar y orar todos los días hablando con Dios. Tal vez todos los días le preguntaba por qué. Tal vez Dios no le respondió. ¿Se acuerdan de Job? Aquel hombre que adoraba, alababa a Dios y Dios se sintió orgulloso de él. Dice Job, creo en el capítulo 16, no sé qué versículo, dice, porque Él me desmenuzó, caí en sus manos y me desmenuzó, cuando mi oración era perfecta y mi adoración era buena delante de Él. ¿Saben qué pienso yo de Job? Que Job era casi perfecto. ¿Cómo dije? Casi. Le faltaba un poquito. ¿Saben qué era ese poquito? Que había orgullo y soberbia, y eso lo digo yo. Porque él se defendía y dijo, quiero hablar con Dios para decirle en qué te fallé. Si yo te honraba, yo te glorificaba. Y a mí Dios me revela eso en mi mente y me dice, ¿sabes qué? Job tenía que entender una cosa. Era casi perfecto. Pero no hay nadie perfecto. Solamente yo. Y aquel que yo he perfeccionado. ¿Puede ser perfecto como Jesús? Sí. Es que yo nunca voy a alcanzar la estatura del varón perfecto. No. Dios quiere que llegues a la estatura del varón perfecto. Quiere decir que es posible. Pero no lo vas a hacer en tus fuerzas. Por eso Él es perfecto y a quien Él hace perfecto. Y a Job le faltaba una cosa. Por eso es que él tenía esa soberbia, y cuando Dios le habla y se le aparece, le dice, a ver Job, ¿dónde estabas tú cuando yo formaba la tierra? ¿Quién le dio de comer a esto? ¿Quién hizo el mar? ¿Quién sostuvo los cielos? ¿Dónde estabas tú? ¿Qué te sientes como para discutir conmigo? Porque yo determiné permitir que el diablo te golpeara. Sí, yo lo permití. Yo permití que subiera. Yo permití eso. Y ¿qué? ¿Que acaso no soy Dios? No soy el dueño de tu vida. Yo te crié, yo te formé, yo te hice, yo te bendije, yo todo. No tengo el derecho de quitártelo. ¿Se te olvidó lo que al principio de tu sufrimiento dijiste? Porque al principio del sufrimiento Job había dicho con sabiduría y con inteligencia espiritual, Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Quién eres tú para contender con Dios? ¿Por
qué me quitaste? ¿Por qué no me diste? ¿Por qué no me das mi casa? ¿Por qué no me das mi trabajo? ¿Por qué esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y estás exigiéndole como si tú te merecieras algo. No le has dado gracias por la gracia que ha tenido. ¿Es Dios trabajando en el corazón de Job? Sí. Cuando Job se humilla y reconoce y dice: Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora, Señor, yo entiendo. Cuando Job llega a su punto espiritual, donde él reconoce que no es por sus capacidades y porque él es muy bueno para tal ciencia y que él logra y que él hace y que él vuelve, todo te lo ha dado Dios. Todas tus capacidades y talentos y el trabajo y los contratos y todos te los ha dado Dios. Pero a ti se te ha olvidado y por eso Dios tiene que meterte a la escuela del quebrantamiento. La escuela del quebrantamiento quiere decir que una piedra tiene que ser golpeada, limada y dada forma. Porque la iglesia, Dios la compara a un edificio, donde dice la Sagrada Escritura que Jesucristo es la piedra angular. La piedra angular era en el tiempo del Señor Jesucristo, se construían los edificios con una gran piedra que era colocada en un punto crítico donde las fuerzas convergían del peso del edificio sobre aquella masa grandísima de piedra que caía y era sentada en un lugar donde las fuerzas de las paredes y los pisos que se hicieran iban a fundamentarse. Era el cimiento, el punto de fuerza del edificio. Todo tenía que converger ahí. Piedra angular, la piedra que sostenía todo aquello. Y dice la Biblia que la iglesia somos el edificio del Dios viviente. Y dice el apóstol Pedro, nosotros somos piedras vivas. Y una piedra se escoge y se golpea con el cincel. El perito, arquitecto, va labrándola y va colocando las piezas de tal manera que se armen y quieren aquellos muros sellados, perfectos, bonitos. Pero cuando una piedra no se podía labrar, no se dejaba, era muy dura para hacerlo, entonces aquella piedra se llegaba y era rota y era hecha polvo, era desmenuzada. Para que sirviera para hacer polvo y mezcla, pero ya no iba a ser una piedra. Por eso el Señor Jesucristo, lo recuerdo ahorita y en uno de los evangelios, el Señor Jesucristo dice, y esta es la piedra angular que ha sido desechada por vosotros los edificadores, pero ahora ha venido a ser cabeza del ángulo, dice, no sé, uno de los apóstoles, ha venido a ser cabeza del ángulo, y sobre quien él cayere será quebrantado. Mas sobre el cual él cayere, entonces será desmenuzado. Hay dos cosas: los que caen sobre la piedra son quebrantados, pero los que la piedra cae sobre ellos van a ser desmenuzados. Quiere decir que el Señor Dios Todopoderoso en Cristo lo usa como un ejemplo, un símil de lo que Dios hace en la vida del creyente. Si tú eres un creyente y no quieres que Dios te forme, entonces va a tener que desmenuzarte y usarte para otras cosas. Pero si te dejas moldear y te dejas quebrantar, Dios te va a usar para formar parte de su cuerpo, de su iglesia, y pueda fluir poderosamente. Por eso estoy hablando de que Moisés durante 40 años tuvo que ser quebrantado, hasta que tuvo que reconocer que no era él, ni sus fuerzas, ni sus capacidades, sino el Dios vivo que le había dado la vida, que lo había rescatado. Y cuando llegó a aquel punto de quebrantamiento, entonces Dios se le aparece y le dice: vas a hacer esto, esto y esto y esto. ¿Y qué hizo? Fue.
quiso poner algunas objeciones humanamente hablando. Soy tartamudo, no puedo hablar bien. ¿Qué voy a hacer yo delante del poderoso Faraón? Fue cuando Dios le dice: ¿qué tienes en tu mano? Él tenía el bordón de pastor, esa vara gruesa que servía para defender de los leones o de los osos o de los coyotes que querían comerse al ganado. Con eso los pastores defienden al que quiere dañar a las ovejas. Y dice: ¿qué tienes en tu mano? Pues esa vara. Y entonces le dice: con esa vara. Y ya no voy a decirles que se convirtió en culebra y que llegó a Egipto y con esa vara tocó el mar y lo convirtió en sangre. Con esa vara hizo las ranas, con esa vara hizo caer granizo, las moscas, las ranas, todos los milagrosos poderes que Dios fluyó a través de un hombre que había sido quebrantado. Dios no te va a usar a ti en la obra y en el extendimiento del reino si tú no eres quebrantado, sea hombre o mujer. Oh, pastor, ¿por qué no trajo un mejor mensaje? Un mensaje más bonito, un mensaje que nos guste. Tal vez no te gusta, pero una cosa sí te digo: es el mensaje más necesario que tú y yo necesitamos. Yo he entendido por qué Dios me ha estado quebrantando, porque me está llegando al punto de poder predicar este mensaje. Para que puedan fluir a través de ustedes, que puedan entender esto, los milagros, las sanidades, las liberaciones que necesitamos en esta ciudad, en tu casa, en tu familia. Necesitamos la respuesta milagrosas de oraciones, pero hasta que no estemos quebrantados, a que no estemos humillados delante de Dios, porque el soberbio Dios lo resiste, pero al humilde encuentra gracia, y la gracia es el poder de Dios fluyendo a nuestras vidas. La gracia es el poder de Dios fluyendo en nuestras vidas. Es cuando tú vas ante el trono, accesas al trono de Dios y le dices: Dios, quiero que hagas un milagro en mi hijo, un milagro en mi hija, un milagro en mi familia, un milagro en mi vida. Apártame de este camino de maldad, apártame de este camino de perdición, apártame de este dolor que hay en mi corazón. Y es cuando Dios escucha tu oración, te libera y te aparta y te bendice. ¿Por qué? Porque llegaste humillado, porque Dios exalta a los humildes, pero hacia un lado a los soberbios. Dios escucha tu oración. Dios está escuchando tu oración. Dios está bendiciendo tu vida. Oye la voz de Dios, porque Él te ama. Y ha estado hablando hace tiempo diciéndote: arrepiéntete. Arrepiéntete, apártate de esa seguridad y esa soberbia que tú crees que tienes, porque tú eres bueno, porque tú eres capaz, porque tú has logrado, porque yo he llevado a mi familia. Sin mí, dice la mujer vanidosa y soberbia, mi esposo no hubiera progresado, mi familia se hubiera destrozado. Qué equivocada estás. Lo mismo el hombre, el varón, que dice: sin mí mi esposa estaría perdida, sin mí mis hijos no serían lo que son, no serían ni tienen lo que tengo. Qué equivocado estás. Es Dios, con su amor y su misericordia, que ha puesto sus ojos en ti y quiere bendecirte. Quiere derramar su gracia en tu vida, como lo ha sido contigo, como lo ha sido con ustedes. Bendición. Dios ha venido dando su gracia y te ha llamado para que vivas una vida recta y no pienses que es por tus fuerzas, no es por tu capacidad, no es porque tú eres, es porque en su gracia Él te ha llamado y te ha traído para que lo conozcas
y entonces empieces a caminar tomado de su mano con sencillez de corazón. Y cuando tú tienes esa sencillez de corazón, el poder de Dios va a fluir. Cuando tu oración suba al cielo, el cielo va a estar abierto para escuchar tu oración, y la respuesta poderosa de Dios va a venir para bendecir la vida tuya a través de tu petición. Por eso nosotros podemos darnos cuenta lo que Dios está haciendo en nosotros. Y ahí está Moisés entendiendo esto. Pero ¿qué tenemos que hacer? Lo que hizo Daniel. ¿Se acuerdan del profeta Daniel cuando fue llevado cautivo a Babilonia? Dice que él creció ahí. Y dice que él estaba conociendo la palabra después que había ocupado y era un hombre más grande. Dice que recibió una revelación leyendo las escrituras, el libro. Estaba leyendo cuando recordó la promesa de Dios de que iba a liberar a Jerusalén y que se había llegado el tiempo y el cumplimiento de la promesa. Entonces él empieza a orar. Él empezó a orar, empezó a ayunar y a orar. ¿Alguien me puede decir que Daniel no era un varón justo? ¿No era un varón recto? ¿No era un varón de Dios? Y desde joven había demostrado que él quería agradar a Dios, ayunaba y oraba. Pero ¿qué hizo Daniel en su oración? Vamos a ver la palabra para ver algunos pensamientos, algunas frases. Lo encontramos en el libro de Daniel. Daniel capítulo 9. Versículo 11. Él estaba orando y en ayuno. Dice que estuvo 21 días. Había estado orando. 21 días había estado en ayuno y oración. Y en el versículo 11 dice, Daniel 10:11. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie. Daniel 10:11. Y me dijo, vamos leyendo, lean conmigo. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día en que dispusiste tu corazón a entender y a qué, y a humillarte. Ya aprendimos que la humillación es el ayuno. Pero Dios me está llevando a mí, Hiram Durán, más adelante. Me dice, sí, Hiram, el ayuno es importante. Porque eso implica que estás diciéndole a tu cuerpo, a tu carne física, ¿sabes qué? Yo necesito a Dios, voy a buscar a Dios, voy a buscar el rostro de Dios y no voy a comer y no voy a beber en tanto tiempo porque necesito encontrarme con Dios. Eso es en la actitud, en el aspecto físico. Pero si estás en ayuno y no te humillas tú en tu corazón, reconociendo que no es en tus fuerzas. Una cosa es tener el cuerpo en humillación, pero es necesario que tu carácter, que tu soberbia, que tu orgullo, que todos tenemos, sea quitado y arrancado para que nos postremos delante del Dios vivo y digamos, Señor, te necesito. Es que yo soy el pastor, sí, pero en ti necesitas purificarte. Sientes orgullo y soberbia de ser el pastor. Tienes
que humillarte. Es que yo soy el líder de tal o cual ministerio. Aunque no tengas ministerio, eres soberbio y orgulloso, y aunque estés ayunando, tienes que decirle a Dios: Señor, me arrepiento de pensar que yo puedo. He querido hacer todas las cosas con mis fuerzas. He querido hacer todo a mi manera. No me he rendido a ti. Cuando tú tienes una humillación genuina, cuando hay un quebrantamiento de parte de Dios, mi pregunta es, ¿necesitas 40 años para que Dios te quebrante? ¿Tienes 40 años? ¿Necesitas llegar a los 80? ¿Tienes 20? Hasta los 60 vas a comenzar a vivir. Si tienes 15, hasta los 55 vas a entender. Tenemos que humillarnos delante de Dios, reconociendo lo que hizo Daniel. El Dios Todopoderoso le reconoció y le dijo: cuando tú dispusiste tu corazón en ayuno para humillarte delante de mí. ¿Por qué? Porque él sabía que él sí era un buen hombre, vamos a decir en el lenguaje contemporáneo, era un buen cristiano. No había nada que le pudiéramos señalar a Daniel. Tú puedes decir que le puedes señalar al pastor o a tal o a cual persona. Eso no quiere decir que Dios no conoce tu interior. Y Dios quiere purificarte. ¿Sabes por qué? Y vuelvo a repetirlo. Porque Dios quiere que tu oración sea respondida. Tu oración que has tenido en el trono de la gracia, ahí está sentada. Hasta que tú te humilles y digas: Señor, perdóname porque he querido hacer a mi fuerza, con mi estilo, con mi forma de pensar. He hecho todo lo que la gente me dice. Mi mamá, mi hermano, mi tío, mi abuelo, todos mis cuñados, lo que toda la gente te dice, has hecho, pero no has buscado lo que Dios quiere que tú hagas. Llega el tiempo en el que Dios dice: o soy yo, ¿o quién va a cambiar tu vida, tu situación? ¿Tú? ¿No te has dado cuenta que yo te hago falta? Por eso volvemos otra vez. Daniel capítulo 10, versículo 12. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día en que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé ahí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Hay un escritor, un teólogo muy famoso, llamado Keil Deslich, un alemán. Es un comentarista del Antiguo Testamento. Él dice que este texto que acabo de leerlos, en base a todas las escrituras hebreas y en base a todo lo que él conocía, dice que en ese momento Dios, al revelarle a Daniel lo que iba a suceder, y Dios al rescatar y hacer volver al pueblo de Israel y volver a levantar a Jerusalén, iba a venir un cambio en el orden mundial. El príncipe de Persia, dice este teólogo, que el príncipe de Persia que menciona ahí era unos demonios que venían a hacer un cambio mundial,
Una circunstancia mundial iba a venir a menos de que Dios interviniera. Entonces Dios era necesario que el pueblo de Israel volviera a su lugar, que el pueblo de Israel volviera a levantar la ciudad, que el pueblo de Israel volviera a manifestarse como el remanente que Dios ha puesto en el mundo para manifestar que Él sigue en el trono. De tal manera que cuando vemos esto, Dios le está diciendo a Daniel: qué bueno que estuviste orando, porque esto hizo, le dice el ángel, que yo viniera, pero el príncipe de Persia, quiere decir el diablo con todo su poderío, lanzó un ataque para impedir que la oración entrara, la respuesta viniera. Pero desde el primer día que él se dispuso, su oración ya había sido escuchada. Y vino, y en el intermedio hubo una oposición. Por eso Dios te dice: no dejes de orar. Aparentemente tu oración no ha sido escuchada, pero ya fue escuchada y el Señor la tiene. Si tú tienes la actitud correcta, si estás humillado, si estás humilde y estás postrado ante Dios, Dios ya está obrando, enviando a sus ángeles. El diablo no quiere que te levantes, pero Dios, mientras tú estés orando, va a pasar como Daniel. Va a llegar el ángel y te va a decir: ya se logró. Qué bueno que estuviste orando, porque mientras tú estabas orando, el poder de los cielos se manifestó y vino el ángel a ayudarme y derrotamos al príncipe de Persia, y el orden mundial va a ser transformado para mi gloria. Por eso vemos que en el versículo 19, vean lo que dice Daniel 10:19. Vamos a leer desde el 18, ponme el 18. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. El diablo no para, pero una cosa leo yo ahí: que el diablo con todo su poder se levantó, pero dijo el ángel del Señor: al terminar con él, me voy a echar al que sigue. ¿Saben qué es eso? Bendición. Ahora quiero que leamos la actitud que tenía Daniel. Y óyelo, porque si Daniel logró que su oración fuera respondida, una oración que cambió el panorama mundial, ¿cuánto más Dios puede hacer en tu casa, en tu familia, en tu negocio, en tu ciudad, en tu estado o en tu país? Si Él cambió todo el cosmos mundial. Y ve cuál es la actitud. Observa en el capítulo 9 de Daniel. Dice del versículo 18 y 19. Ve la actitud y aprende cómo orar. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira
nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocada tu nombre. Porque no elevamos nuestro ruego ante ti, confiados ¿en qué? Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestra justicia. Quiere decir, Daniel estaba diciendo: Señor, no es en mi orgullo, no es en mi soberbia, no es en mi altivez, no es en mi conocimiento. ¿Sabías tú que Daniel es uno de los más grandes profetas de Dios? Y no decía: porque soy el gran profeta tuyo, porque veo cuántas cosas yo te he servido, veo cuántas declaraciones yo he hecho, ves cuántos ayunos he practicado, ves cuántas oraciones yo oro todos los días. No recurría a sus méritos y lo declara: venimos ante ti confiados, no en nuestras justicias, sino en qué, en tus muchas misericordias. 19, muy importante, pongan atención. Oye, Señor, ve el ruego, oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque en tu nombre es invocado sobre esta ciudad y sobre este tu pueblo. Dios mío, Señor, perdona, escucha, oye. Y si nosotros vemos, Él confesó los pecados de su pueblo. Daniel, en su oración, él dijo: perdona mis pecados, perdona los pecados de mis padres, perdona los pecados de tu pueblo que está en Jerusalén. Él intercede no nada más por él, sino por todos los que le rodeaban. Y esa es la actitud que nosotros debemos de tener hoy, y darnos cuenta que la oración que nosotros hagamos va a ser escuchada en la medida de la humillación que tengamos. O sea, el quebrantamiento. ¿Qué sigue el quebrantamiento? ¿Qué sigue cuando una persona ha sido humillada? Dice la Biblia que Dios levanta ¿a quién? Al humilde, y rechaza al soberbio y al orgulloso. Quiere decir que la actitud de tu corazón te hace que te levantes. Pero quiero decirles una cosa: cuando hay quebrantamiento verdadero, genuino de tu corazón, es cuando tú te entregas. Cuando tú te humillas delante de Dios y cuando le dices: Señor, perdóname, perdóname, aquí estoy, toma mi vida. ¿Sabes qué es quebrantamiento y entrega? Es una rendición. No recuerdo exactamente si fue un general mexicano que se rindió en la guerra de independencia. Dice que él tenía su espada y dijo que entregó la espada y se postró ante el general mexicano, o el general mexicano dijo: ahí está mi espada. ¿Qué pasa cuando tú te rindes? Entregas todas tus armas.
No puedes llegar armado ante aquel que acaba de triunfar y tiene el dominio y completo control. Si tú realmente te has humillado delante de Dios y te has postrado, no puedes seguir dependiendo de tus fuerzas. Tienes que entregar todo. A eso se llama rendirse. Y cuando una persona se rendía, se arrodillaba y se postraba, la otra persona podía cortarle la cabeza con su espada. Se postraban inclinando su cabeza. Si tú te rindes ante tu Dios, Dios te va a levantar. Ven, Juan, arrodíllate ahí. Si él se postra delante de Dios y se humilla de corazón y le rinde toda su soberbia y su orgullo, todos sus corajes, sus rencores, si le pide perdón a Dios de todos sus pecados, porque los pecados que tú guardas son producto de tu soberbia y de tu orgullo. No quieres renunciar a ellos, no quieres reconocerlos, no quieres reconocer que estás mal y que Dios te está solucionando, y esa soberbia y ese orgullo te impide que Dios derrame bendición sobre tu oración. Cuando Él está arrepentido y viene delante de Dios afligido, compungido, llorando delante de Él, Dios te quebranta. Dios lo quebranta y lo humilla para que se ponga hasta el postrado. Pero no lo hace para despedazarte, lo hace para poder levantarte. Y entonces se dice: párate, hijo, ven, yo estoy contigo. Y te fortalece, pídeme y te voy a dar lo que tú quieres. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Quiere pedirte y decirte: ¿qué quieres que yo te dé? ¿Cuál es tu petición? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué quieres que yo te dé? Pídele a Dios, pídele a Dios. Levanta tus manos. Nuestra nación, por tu pueblo, Dios, por nuestra tierra hoy, clamamos por nuestra nación, por tu pueblo, Dios, por nuestra tierra hoy te buscamos, hoy
delante de Dios esta mañana. Él está aquí presente. Él conoce tu corazón, todas las cosas que has hecho, que has dicho, pero Él te ama y te está dando la oportunidad de que te humilles delante de Él y reconozcas que Él es Dios y que solamente en Él está la fuerza y el poder para reanimar, reactivar, restituir y reparar tu vida. El diablo te ha destruido, te ha lastimado, te ha dañado. Tu soberbia te ha hecho alejarte de Él, pero Dios quiere salvarte hoy. Dios quiere darte la vida eterna. Dios quiere darte el perdón de tus pecados. Dios quiere ser tu hijo, quiere hacerte su hijo y Él quiere ser tu padre. Si tú le entregas tu vida hoy a Él, Él va a empezar a obrar grandes cosas en tu vida, porque Él es el Todopoderoso. No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Pero Él no lo puede hacer si sigues en tu orgullo y en tu soberbia, pensando que tú puedes sacar las cosas adelante. Él es el único que puede cambiar mi vida, que puede bendecir mi hogar, que puede transformar las circunstancias en mis hijos, en mis hijas, en todo el pueblo que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. Por eso hoy bendecimos su nombre. Yo te pido, tú que estás aquí en esta mañana, si Dios te ha hablado a tu corazón y Dios te está diciendo: ábreme tu corazón, yo necesito entrar a tu vida. Si ese es tu caso, inclina tu cabeza, repite esta oración conmigo. Dile: Señor Jesús, yo reconozco que he vivido apartado de ti, haciendo mi voluntad. Por tanto, reconozco mi orgullo, mi soberbia, mi altivez. Señor, te pido perdón. Tú eres Dios y hoy quiero que seas mi Dios. Quiero que seas mi Señor, el que gobierne mi vida. No más yo, no más yo, sino tú, Señor. Tú gobierna mi corazón. Toma el control de todo mi ser y sálvame. Perdona mis pecados, todo lo malo que he hecho, lo terrible que he sido. Perdóname, límpiame y sálvame. En el nombre de Jesús te abro mi corazón y te invito a entrar, Señor Jesús, a mi vida. Amén. Si tú hiciste esta oración, dale un aplauso al Señor. Si tú hiciste esta oración, levántamelo ahí, levanta tu mano derecha y señálamelo así como yo. Dios te bendice. ¿Alguien más? Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice. Alguien más, Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice. Alguien más. Dios está dándote esta bendición. Voy a pedirles que levantaron su mano. Voy a pedirles a los que levantaron su mano, pasen al frente. Voy a orar por ustedes. Voy a orar por ustedes. Si tú levantaste tu mano, pasa al frente. Voy a orar por ti. Voy a ponerte en las manos de Dios. Y me diste nombre. Yo soy tu hija. Porque me amaste a mí. Me diste nombre. Yo soy tu hija. La niña de tus ojos. Porque me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí.
Jesucristo vino. Jesucristo vino con un solo propósito: darnos vida eterna y restaurar el reino de Dios en la tierra. El diablo tomó control cuando nosotros los seres humanos le entregamos a Él nuestra vida. Pero cuando Cristo viene a nuestro corazón, Él toma el control de nuestra vida y el diablo tiene que irse. Ahora nosotros vivimos para servir al Rey de Reyes y al Señor de Señores, al que vive y vive eternamente y para siempre. Por eso, en esta mañana gloriosa de salvación, de perdón y de victoria, yo quiero orar y bendecir a estas personas que están aquí, damas y caballeros, y decirles una cosa: si Dios entregó a su Hijo para que ustedes y yo fuéramos salvos, siendo pecadores como somos, con todas las cosas que hemos hecho y que dijimos y que hicimos y toda la gente que lastimamos, Dios envió a su Hijo a morir para que tú y yo fuéramos salvos. A mí Dios me perdonó de muchas cosas terribles, me salvó, y ahora estoy viviendo la paz de su perdón. Por eso les puedo decir con toda seguridad que ustedes han pasado a una nueva vida como hijos de Dios. Él va a estar con ustedes todos los días de sus vidas, nunca los va a dejar, los va a guardar, los va a proteger. Nada más no se aparten de Él, porque el diablo va a querer que se aparten de Él, que vean necesidades, que vean problemas, que vean cosas, y les va a decir el diablo: mira, ¿ya viste lo que sucede? Ustedes díganle: en el nombre de Jesús, te vas fuera de mi vida. Yo prefiero estar un día con Dios que 1000 días sin Dios, porque eso es lo que necesitamos: la presencia de Dios con nosotros. La paz que Dios da no tiene precio, no se compra con dinero ni con ningún placer. La paz que Dios da viene del cielo, de lo alto, y viene a nuestro corazón. Todos ustedes recibieron a Cristo. Dios está ya dentro de ustedes, ahorita está dentro de ustedes, y nunca los va a dejar. Ustedes son hijos de Dios para siempre. El Espíritu Santo ya entró a sus corazones, y dice la Biblia que es como un sello, como una marca de que ustedes pertenecen a Dios. Por eso yo voy a orar bendiciéndoles. Y si alguno de ustedes está enfermo, Dios va a bendecir sus vidas. Y esta mujer, tienes un hijito en camino, tu hijo va a ser bendecido por Dios. Cierren sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana delante de ti, bendigo a estos nuevos hijos tuyos y hermanos nuestros en la fe de tu Hijo Jesucristo. Señor, declaro tu bendición sobre sus vidas, tu protección, tu provisión y tu dirección. Glorifica tu nombre en ellos, Padre. Ábreles puertas que nadie pueda cerrar, y las puertas que tú has determinado que se cierren en sus vidas, ciérraselas, Señor, de tal manera que nadie las pueda abrir. Guárdalos, Señor, y bendícelos. En el nombre de Jesucristo te pido, Padre, que si alguno de ellos está enfermo,
En este momento declaramos sanidad y liberación de toda opresión del diablo. Sanidad y liberación. Y te pido bendición para este bebé que viene en camino. Glorifica tu nombre. Sana. Bendice. Y haz que este bebé sea para la gloria de Jesucristo tu Hijo. Bendigo, Padre, a todas estas personas en este momento y los cubro con tu sangre. Envía a tus ángeles a cuidarlos y a protegerlos de todo mal. En el nombre de Jesús. Amén. Dan un aplauso al Señor. Atrás de ustedes hay un hermano que les va a dar un abrazo en el nombre de Jesús. Voltéense. Abrázame, Espíritu Santo, ven y abrázame, 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 Espíritu Santo, ven y abrázame. Abrázame,